El siguiente programa es de interés general. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. El programa que analiza en profundidad lo que está pasando en el orden local, regional y nacional. Temas de interés, temas de ciudad, temas que debemos conocer porque hay que entender que lo público tiene que permitir el desarrollo de una ciudad y de un país, de igual manera de una región. Lo público hay que defenderlo, pero para defenderlo hay que conocerlo. Porque cuando usted conoce las dinámicas de lo público, sabe que hay elementos para que usted pueda actuar. Recuerde que usted tiene deberes, pero también tiene derechos. Y con esos derechos usted puede ayudar a defender lo que es lo público. Ese es el objetivo de este programa, el programa institucional que se entra en Cali, que todos los martes tiene temas interesantes en nuestra mesa de trabajo. Hoy queremos abordar, en compañía de ustedes, quienes estarán participando a través del 339-7295, extensión 120, tenemos un tema importante, un tema de mucha actualidad, de gran importancia nacional, un tema que ha tenido suficiente ruido mediático y un tema que coloca en alerta a los colombianos porque de aquí se pueden desprender decisiones importantes para la vida nacional. Estamos hablando de la reforma política o la reforma de equilibrio de poderes. Decisiones que se han tomado, algunos debates importantes que se han dado, algunas decisiones, digamos que las primeras de cambio que no han pasado, pero que permiten conocer ya lo que genera esta decisión propuesta por el gobierno nacional y cuáles son los intereses que hay alrededor pues, de esta reforma. Eso es lo que vamos a discutir, lo que vamos a analizar esta noche en compañía de ustedes, recordándole la línea telefónica 339-7295, extensión 120. Nuestro invitado, un experto en el tema, un profesor de nuestra Universidad del Valle y uno de nuestros más constantes consultores en el tema político de nuestro programa El Tester que mide lo público, es el profesor Jaime Perea, quien hoy amablemente nos acompaña. Jaime, buenas noches, bienvenido al Tester. Buenas noches, Alex, muchas gracias por la invitación y a la audiencia también muy buenas noches. Bueno, candente el tema de esta reforma, de esta interesante reforma en el Congreso, decisiones que se han tomado, qué va a pasar con esta reforma, cuáles son los puntos que se están discutiendo, los más trascendentales y cuáles de esos pueden afectar directamente la vida nacional. Bueno, Alex, la reforma que plantea el gobierno, digamos, tiene un peso particular especial y es que pretende reformar nuestra Carta Fundamental. Es decir, no es simplemente una ley más, sino que es un acto legislativo que pretende modificar la Carta. La modificación se aplica más o menos a unos 30 artículos de la Constitución Política de Colombia y sobre esos 30 artículos digamos que hay elementos que son fundamentales y claves. Pero yo quisiera partir de definir en cierta forma como el sentido de que le están dando a esa reforma política. Primero, igual que pasa con el tema de la paz, yo creo que se plantea un tema que es en su forma de plantearse es mentiroso, porque aquí no hay una real condición de plantear equilibrio de poderes, así como lo que sucede en La Habana es lograr un acuerdo frente al conflicto armado, más no es la paz del país, y la paz hay que seguirla construyendo con todos los ciudadanos, que es un paso supremamente importante. La negociación es un paso que ha significado para los colombianos una esperanza de tener un país mejor. Uno pensaría que cuando uno lee el título del equilibrio de poderes, entonces estamos hablando de generar unas mejores condiciones de los famosos pesos y contrapesos que se habla pues en un Estado democrático y de que eso fuera pues lo que se resolviera. Ya viéndolo en su interior, pues digamos que eso es como el tema de lo que vamos a discutir aquí, hay elementos que no son lo suficientemente claros. Primero, Alex, yo diría, ¿sobre qué diagnóstico yo puedo plantear esa modificación a la Constitución Política de Colombia?
Entonces, ¿qué serían los poderes que hay en este país? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, como la esencia que plantean aquí. Pero también aparecen los órganos de control que hoy en Colombia tienen un peso muy fuerte y lo que significa para nosotros el vehículo, la forma, la manera, los instrumentos, los mecanismos que existen para poder acceder al poder, decir, todo lo que tiene que ver con el sistema electoral colombiano. Digamos que esos son como los puntos fuertes en los cuales uno podría mirar cómo sería ese famoso equilibrio de poderes. Pero además, el equilibrio de poderes soportado sobre una definición de nuestro país, que nuestro país es un Estado social de derecho, democrático, que reconoce la pluralidad, que conoce que aquí hay diversidad, que conoce que aquí hay diversos grupos étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que con base en eso, uno tendría que mirar el contenido de la reforma que ha propuesto el gobierno nacional al Congreso de la República. Voy a preguntarle algo, Jaime, antes de que continuemos con nuestro diálogo. Usted está hablando de que este equilibrio de poderes es una reforma a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, pero es que uno ve que constantemente en Colombia se cambia la Constitución, que hay reformas a la Constitución. ¿Por qué ahora hacerlo a través de una figura o de un proyecto como lo que denominan equilibrio de poderes? Y dentro de ese equilibrio de poderes, ¿dónde sopesa el pueblo colombiano? Bueno, fíjese, nosotros tenemos por primera vez en la historia de este país una carta que ha sido construida con la participación de mucha gente, que no es el resultado, digamos, de una victoria militar, de una imposición de un sector sobre el conjunto de la sociedad, sino que ha sido más o menos concertada con varias fuerzas, pero que además se enmarca dentro de dinámicas de carácter internacional, como por ejemplo todo lo que se ha generado alrededor del tema de los derechos humanos. Por eso se plantea que nuestra carta es una carta muy nutrida, garantista, reconocedora de los derechos humanos en su integralidad, en su concepción mucho más integral. Así tenga una clasificación entre los que son fundamentales y los que no son fundamentales. Pero gracias a la Corte Constitucional, algunos de los derechos que no están considerados fundamentales han logrado protección por parte de la acción de tutela mediante el mecanismo pues, de la conexión, de la conexidad que exista entre un derecho fundamental y otro tipo de derechos. Entonces, esa carta que ha sido construida con esa participación, las fuerzas que de alguna otra manera sienten que fueron afectadas en los privilegios que tenían y han logrado conquistar el poder en este país a través del Congreso de la República, la misma presidencia, entonces han ido modificándola por pedacitos. Y no la han modificado recogiendo el mismo mecanismo con el cual se construyó, que la misma carta lo contempla. Es decir, aquí no hay un mecanismo que permita convocar una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, o que permita un referendo mucho más como mecanismo más participativo de la comunidad. El que se intentó implementar una vez de manera perversa, que lo hizo el presidente Uribe y perdió, entonces nunca más se volvió a realizar y entonces se fueron por el camino más corto. Y el camino más corto es lo que ha significado para nuestro país la yidis política, el tío lindo, que es comprar conciencias al interior del Congreso de la República para poder sacar adelante este tipo de normas. Entonces así poco a poco han ido modificando los aspectos que han considerado que son negativos para ese grupo de poder. Entre esas, por ejemplo, toda la modificación que se hizo a la estructura esencial de ese famoso equilibrio de poderes durante el gobierno de Uribe para lograr su famosa reelección, que aún, digamos, jurídicamente se ha demostrado de que fue un mecanismo perverso el que se utilizó, que se compró conciencias, que Yidis dio declaraciones que pagó cárcel o está en la cárcel, no sé bien, por la compra de su voto, etcétera, y sin embargo la figura siguió funcionando. Que ese poco de reformas que se hicieron contaron con un Congreso que en su gran mayoría, bueno, en un porcentaje bastante alto, terminó en la cárcel por problemas con el paramilitarismo, la famosa parapolítica. Y con ese Congreso, con esos niveles de ilegitimidad, lograron sacar adelante una serie de reformas fuertes y profundas que se dieron en nuestro país. Entre esas, por ejemplo, las que impulsó no solamente Uribe, sino Santos también, como la sostenibilidad fiscal, que tiende a limitar las posibilidades de la acción de tutela frente a la defensa de derechos. Amarrada desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Todo lo que ha significado, digamos, los temas de la salud, lo que son los derechos y cómo lo han ido llevando poco a poco hacia un camino más proclive al sector privado que a la defensa real del Estado. Entonces, esos son, digamos, ese tipo de modificaciones que se han hecho y
utilizado como mecanismo esencial y fundamental el Congreso de la República. De allí que cuando uno mira el proceso electoral, llegar al Congreso de la República se convierte en un objetivo de muy alto valor para poder definir las normas en este país, porque simplemente la imposición de la ley, independientemente que se haya construido con toda la legitimidad y con toda la legalidad, se impone en este país. Entonces, así se construya sobre escenarios ilegítimos, como pasó con el Congreso, que termina como el 30% en la cárcel por parapolítica, las normas siguen teniendo vigencia en nuestro orden territorial. Así, poco a poco nos han ido, digamos, haciendo una serie de modificaciones a la Carta, que va conllevando a que principios fundamentales que hay establecidos en la norma, como la garantía a las autonomías municipales, como la fortaleza que deben tener las autoridades locales para lograr, digamos, un mayor acercamiento del Estado al ciudadano, de fortalecimiento real de la democracia local, etcétera, han ido poco a poco teniendo ese tipo de modificaciones y se han ido desvirtuando las posibilidades reales de construir ese país denominado en su norma constitucional como Estado social y democrático de derecho. Jaime, le voy a pedir que me permita un momento, voy a atender una llamada para que volvamos en sus aportes. Señor Grimaldo, buenas noches, bienvenido al Tester. Señor Grimaldo, buenas noches. Bueno, hemos perdido la llamada. Continuemos, Jaime, hablando pues de esta nueva reforma que vive nuestro país. Entonces, algunos aspectos, por ejemplo, de esta parte política que han ido modificándose. Primero, nuestra Constitución permitía que grupos de ciudadanos, movimientos políticos, partidos políticos, etcétera, pudieran aspirar a cargos de elección popular. ¿Sí? La reforma nos planteó de que la democracia entre muchos como que estorba, ¿sí? Como que no funciona, genera la famosa ingobernabilidad y entonces era mejor pretender reducir los partidos, reducir las posibilidades de participación y nos vendieron la idea de que era necesario el fortalecimiento de los partidos. Entonces, las primeras reformas que aparecieron. Y entonces se señala como mecanismos, por ejemplo, el umbral, ¿sí? Que coloca digamos, un tope mínimo para poder acceder a la repartición de los escaños de las curules, que para muchos sectores es profundamente, digamos, complicado cumplir con ese... Acceder, lograr pasar ese nivel. Y además limita las posibilidades del ejercicio en términos de la participación libre y democrática como forma organizada, porque quien no alcanza a pasar el umbral, pues tiene unas consecuencias. Entonces, si yo soy partido político, pierdo la personalidad jurídica y si soy un grupo de ciudadanos, pues me hacen efectiva la garantía. Entonces, pues me toca pensar entonces en muchas situaciones para poder definir. Eso ha conllevado a que indudablemente tengamos menos partidos, pero no hay una fortaleza real. Es decir, cuando uno mira que el famoso voltearepismo, cuando la gente y las famosas empresas microelectorales pueden trasladarse de una agrupación política a otra. Y entregar avales. Y entregan avales sin ningún inconveniente. Entonces, tranquilamente yo puedo pasar de ser miembro de un grupo de izquierda, en este caso del Polo, a volverme del partido de la U o liberal. O liberal o a Centro Democrático, lo que sea. Y digamos cuál es la fortaleza real que se quería con los partidos. Digamos, eso no se logró. Lo que se logra es simplemente excluir a un poco de gente de la participación y que solamente entonces queden los que tienen mayor dinámica en el manejo de la cosa partidista. Entonces, digamos que ese tipo de modificaciones han generado complicaciones en este ejercicio. De los elementos, digamos, de avance favorables que se dieron en la Constitución del 91, desde mi punto de vista, es la posibilidad del tarjetón. Y el tarjetón que le pudiera llegar a toda la población, porque antes era la famosa papeleta, pues, y bueno, tuvimos la séptima papeleta, que fue lo que nos permitió abrir ese escenario de la Constitución del 91, pero el tarjetón, digamos, tenía esa posibilidad de que le llegara a toda la población y, digamos, y evitar el tema, pues, fundamental de los recursos para poder llegar con la papeleta.
Y el tarjetón implicó de una u otra manera de que los partidos entonces inscribieran una sola lista y que tomaran la decisión interna, si es cerrada o es abierta. Y en esa posibilidad de una lista abierta es una garantía de intentar fortalecer también la decisión del ciudadano frente a quienes quieren que sean sus representantes y no sea la decisión de un sector, de un grupo al interior de un partido, de acuerdo con la fuerza que tenga, para que imponga una lista de carácter cerrado. Entonces, ese otro tema también entra a modificarse, lo cual, digamos, en términos de la participación en la democracia, en mi sentir, es contraproducente. Cerrar las listas con el prurito de que eso fortalece a los partidos, cuando eso ha sido, digamos, una mentira en lo que ha pasado hasta ahora, implica indudablemente de que lo que se cierran cada vez más son las puertas de la democracia y va a imperar las posibilidades de los caciques y de los, digamos, como los que actúan como si fueran propietarios de los partidos, los que impongan pues su decisión a las comunidades para que las comunidades simplemente se vean abocadas a votar, incluso teniendo algunas posibilidades. Por ejemplo, esas listas long play como se hacían antes, que colocan un candidato que tenga prestigio, que tenga una buena personalidad, carisma, etcétera, y ese arrastraría un poco de gente que uno desconoce y la comunidad desconoce. Quiero preguntarle, Jaime, bueno, yo creo que hay muchas preguntas sobre este tema. Vamos a irnos a unos mensajes institucionales, nos preparamos para que veamos un informe que, digamos, que nuestro grupo editorial ha preparado para abordar este tema, y nos vamos con muchas preguntas alrededor de esta reforma política en Colombia que genera pánico. Así como nos generó pánico, nos generó temor el tema de la reforma a la justicia, pues esto hoy también nos genera pánico. Y no es tema de Halloween, es tema de realidades políticas en Colombia. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Recuerde que está en el tester que mide lo público. Está viendo después, más adelante. Porque los colombianos exigen información veraz y oportuna y un periodismo independiente, crítico e investigativo, vea de lunes a viernes a la 1 de la tarde por el canal universitario de la Universidad del Valle, Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Dirige Raúl Ramírez Tovar. Este es el canal universitario. Porque Colombia se encuentra en un punto crítico. Tenemos una cita aquí en el canal universitario todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Analizaremos con responsabilidad, seriedad e independencia periodística los más palpitantes temas de la realidad nacional, departamental y local. No lo olvide, todos los jueves de 7 a 8 de la noche por el canal universitario. Presenta y dirige Raúl Ramírez Tovar. Los espero. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Crecemos en cobertura y en penetración. Estamos ahora en el canal universitario de la Universidad del Valle. La hora del proconsumidor, con estrategias para enfrentar las situaciones de insolvencia, de endeudamiento, con estrategias concretas para recuperar sus valores pensionales no reconocidos por Colpensiones, con estrategias concretas para enfrentar los abusos de las compañías de seguro que no pagan. Tenemos una cita en el canal universitario de la Universidad del Valle, a donde teníamos que llegar.
Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy analizando la reforma del equilibrio de poderes. Nuestro invitado hoy, el profesor Jaime Perea, de la Universidad del Valle. Pero antes de irnos, Jaime, yo quiero que veamos el análisis editorial que hace el tester frente a esta famosa reforma de los equilibrios de poder. Lo voy a invitar a usted y a los televidentes para que veamos. Le pido pues a nuestro productor que deje rodar ese primer informe que hemos preparado para entrar en contexto de lo que significa esta reforma en nuestro país. Veamos pues la nota que hemos preparado. Se discute en el Congreso el llamado Proyecto de la Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes, denominado por algunos expertos el monstruo de 1000 cabezas, ya que mezcla la reforma judicial, la económica y política. Este nuevo esperpento nacional no es un debate que beneficia al país y le da garantías al gobierno y le dé garantías al ciudadano de a pie en el tema de participación política, sino que por el contrario, el gobierno busca beneficiar a los partidos políticos y a sus congresistas. En la memoria de los colombianos está el escándalo de la reforma de la justicia, reforma que claramente beneficiaba a los congresistas, donde se les garantizaba una especie de inmunidad parlamentaria. Hoy el gobierno Santos presenta a consideración del legislativo un proyecto de reforma política con el que se busca restablecer el equilibrio de poderes, pero que dejaría un superpoderoso Congreso de la República con capacidad de decidir quiénes serían los candidatos a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, sino además también el de elegirlo. Esa mezcla entre el poder ejecutivo y legislativo le hizo mucho daño a la democracia en el pasado y fue uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991, porque terminó con la multiplicidad de cargos que podía tener un senador o representante en un mismo periodo de tiempo, evitando la concentración del poder político en manos de unas personas e impidiendo el surgimiento de nuevos líderes. Ahora nos preguntamos cuál es el motivo o la razón de peso para retornar al pasado. ¿Cómo entender, pues, que se busque motivar un escenario de paz y posconflicto donde se garantice una verdadera participación ciudadana en las decisiones del país y desde la política se debatan ideas encaminadas a seguir por el mismo camino del clientelismo y el favoritismo que tanto daño le ha hecho a Colombia? La reforma política en ningún lado habla de garantías para la oposición, consultas internas de los partidos o mejorar la reglamentación para crear un movimiento o partido político. La reforma motiva el apetito burocrático de quienes han llegado al legislativo con el ánimo de fortalecer su situación personal, el de sus familiares y amigos, desangrando al Estado sin importarles el tipo de alianza que deban realizar para cumplir sus fines. Muy bien, entrábamos pues analizando lo que nuestro concepto editorial genera esta reforma de equilibrio de poderes. Pero vamos con nuestro televidente, señor Grimaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes del CESTES y en nombre de la Asociación Municipal de Vocales de Control queremos felicitar a la Junta Directiva del Sindicato de las Empleadas Municipales, a usted, Alex, por llevar la batuta de estos 4 años y quiero felicitar, ¿verdad?, porque es el único medio que ha defendido lo público aquí en la ciudad de Cali. Al doctor Perea un saludo especial y sinceramente en nombre de los vocales de control de Cali, 1000 felicitaciones y para adelante, para allá, Alex. Vamos con un programa excelente en la defensa del pueblo colombiano. Feliz noche. Muchas gracias, señor Grimaldo, y esperamos verlo en el foro del próximo 6 de noviembre, donde estaremos analizando la responsabilidad que tiene el periodismo en la defensa de lo público. Invitados importantes pues estarán allí en esta discusión. Jaime, hablemos ahora de ese Congreso ávido e interesado, digamos, por no decir más que hambriento, por esta nueva reforma. ¿Qué va a pasar con el Congreso en Colombia? ¿Lo va a beneficiar? ¿Lo va a reformar? ¿O sencillamente habrán allí los peces grandes devorándose a los peces pequeños? Bueno, yo creo que esa propuesta de reforma tiene, digamos, unos puntos bien complejos y otros que son simplemente como unas modificaciones, digamos, para tergiversar, como creer que estamos cambiando sin cambiar. Uno es la integración del Senado de la República.
con las reformas que se han dado, el umbral y todo lo que hablamos ahorita, indudablemente ha generado la exclusión de muchos sectores que podían tranquilamente, por ser minoritarios, pero no fuertes en las regiones, sí representativos a nivel nacional, digamos, no pudieron llegar y aspirar al Senado de la República por otro tipo de modificaciones. Si a eso le sumamos que se va a disminuir las curules para llegar al Senado a 89, y se van en a total en ese momento, ¿cuántos curules son para el Senado? Para el Senado son 100. Son 100, o sea, disminuiría 11. Disminuiría 11, que serían más o menos 11 los departamentos que tienen menos de 500.000 habitantes, algo así, y implicaría de que esos 11 son de carácter regional. Y ya sabemos, digamos, en esa correlación de fuerzas a nivel regional, entonces los grupos que son minoritarios, que podían aspirar para poder llegar de forma sensible al Congreso de la República, pues van a tener menos posibilidades de que sea más proporcional esa participación en el Senado de la República y sea más apropiado de los grandes grupos políticos. Te pregunto, frente a la realidad política que vivimos hoy, ¿qué tanto se verían afectados esos municipios, esos departamentos en no tener una representatividad? A ver, en la realidad política del país y los intereses políticos que se mueven. En la realidad política del país, el Congreso funciona como uno solo. Y se supone que las regiones llegan a través de su representación en la Cámara de Representantes, y que el Senado debería jugar un papel mucho más integral de la sociedad, del conjunto de la nación. Es decir, que no es el cuento de que las regiones no tengan representación porque no tienen un senador de la República de su zona, cuando a través de la Cámara pueden llegar a las regiones. ¿Qué es el papel que puede jugar el Senado de la República? Que puedan llegar otro tipo de sectores que permitieran una mirada mucho más integral de lo que pasa a nivel nacional. De hecho, en su época y en sus momentos pudieron llegar, por ejemplo, algunos grupos que regionalmente son minoritarios, como por ejemplo sectores de los maestros, como por ejemplo sectores religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Que pudieron llegar y que hoy con la primera reforma, el sindicalismo, la primera reforma que se hizo, digamos, no es posible, porque lo que primero hay que pensar es en el famoso umbral del famoso 3% de la votación, pues, para poder acceder. Entonces digamos que eso ya se volvió una licuadora y sacan un poco gente de allí. Y no es una realidad de que es que las regiones no están representadas. Yo creo que eso es lo que va a impedir y a fortalecer es simplemente la representación de los sectores más grandes, a licuar mucho más la representación y las posibilidades de la diversidad. Es decir, que si nosotros hemos ido reduciendo poco a poco con estas reformas la cantidad de formas organizativas, vamos a terminar en lo que fue la Constitución del 86, en un bipartidismo, ¿sí?, a nivel nacional. Entonces las apuestas van a ser muy fuertes en ese sentido, y yo creo que lo que pretende fortalecerse es un nuevo bipartidismo, de repartir el poder simplemente entre dos fuerzas. Adicionalmente a eso le suman una curul más, que es la curul como el premio de consolación, se podría decir, al que quede de segundo en la campaña presidencial, ¿sí? Entonces se le suma eso, pues, para que llegue a ser senador de la segundo que quede en República. la campaña presidencial tendría derecho a una curul. Se volvería senador. Ese partido, la persona. El candidato. El candidato. Sería senador. Senador de la Sería República. senador de la República. Es decir, bueno, una especie como de carambola. La gente vota aspirando a que el señor sea presidente. Pero mínimamente va a ser senador. Y entonces no llega a ser presidente, entonces se vuelve senador. Bueno, entonces esa es como la forma que se coloca allí. Y la Cámara, digamos, la Cámara simplemente va a tener una modificación en términos de la relación que va a tener entonces de a quiénes va a acusar, ¿sí? Y entonces, para mirar a quiénes va a acusar, entonces van a quitar una serie de funciones y de facultades y se las van a entregar al famoso Tribunal de Aforados, ¿sí? Que va a ser el tribunal que se va a encargar de investigar y de juzgar a los altos magistrados de las altas cortes, al fiscal general de la nación, etcétera, en todos los aspectos, ¿no? Penal, disciplinaria, fiscal, sí, eso va a ser. Y simplemente, pues, la Cámara va a acusar al presidente de la República y va a acusar también a los miembros de ese tribunal. ¿Ante quién? Ante el Senado, que hace el juicio. Es decir, que si lo que se rompía y que estaba en crisis en relación con la facultad de juzgar que tiene el Congreso de la República, no tiene ninguna modificación. Es decir, la Cámara, que la comisión de esas acusaciones que se denomina de absoluciones, no tiene ningún cambio.
Ya que se mantiene. Sí, eso se mantiene exactamente lo mismo, es decir, no hay una reforma que diga, entonces aquí va a haber un poder que de alguna otra manera va a tener una independencia para poder juzgar a estas altas investiduras. Entonces, digamos, eso no cambia, y no que aparentemente nos montan el famoso tribunal de aforados para resolver elegidos, pues digamos, por el mismo Congreso esos aforados. Sí, van a ser elegidos por el mismo Congreso. Entonces, digamos que ahí se establece un vínculo de dependencia, porque van a terminar haciendo los que aspiren a ser miembros de ese tribunal de aforados, van a terminar haciendo campaña al interior del Congreso para poder salir elegidos. Miremos el tema de la campaña, miremos quién elegiría al Contralor, quién elegiría al Procurador General de la Nación. ¿Sería potestad del Presidente de la República? Bueno, la reforma no la plantea, dirá, ahorita pues se elige, el Contralor lo elige el Congreso, igual pasa con el Procurador, ¿no es cierto? Lo elige el Congreso. En la reforma, digamos, le quitan la reelección, por ejemplo, al Contralor, la posibilidad de reelección, le quitan la posibilidad de reelección al Procurador, ¿no es cierto? ¿Sí? Y termina, pues, igual pasa con el Defensor del Pueblo, pero las demás formas de elegirlo siguen tal cual como están planteadas. Simplemente lo que limitan es la condición de la famosa reelección, ¿cierto? Tanto del Contralor como del Procurador y del Defensor del Pueblo. Y en el caso de reelección, en este caso de la reelección del Presidente de la República, ¿qué impacto tendría ese tema de la reelección? El presidente Santos se postuló a la reelección, pero hoy dice que él no está de acuerdo con la reelección. Explíqueme usted de pronto esa posición, y frente a esta reforma, ¿qué fuerza tendría la reelección del presidente en un país nuestro tan presidencialista? Bueno, la reelección que planteó, que se impuso en este país, rompió, digamos, el medio equilibrio que había en términos de los poderes y las facultades del presidente en relación con toda la estructura del Estado colombiano. En el bien sentido que el presidente tiene facultades de postular, digamos, para los distintos órganos. Entonces, en la medida que sale reelecto, él iba teniendo el control de casi todos los órganos de este país y de las altas cortes en cierta forma. Aquí se plantea una no reelección que la hemos dicho, digamos, en muchos foros, que lo peligroso y lo negativo que es esa reelección para nuestro país. Y la amarran con otro artículo que está más adelante, y es que, digamos, permiten de que el vicepresidente pueda aspirar a ser presidente. Antes tenía una limitación, ¿cierto? Pero entonces, ya como no hay reelección, entonces permiten de que el vicepresidente pueda aspirar a ser presidente. Es decir, de que aquí estamos hablando casi que un artículo que sale a favor con nombre propio. ¿Sí? Digamos que las aspiraciones de Vargas Lleras pueden estar aquí claramente expresadas en ese sentido. Ejercicio matemático, el orden de los factores. No altera el producto, dicen algunos. Entonces, digamos, eso es lo que pasaría pues en este escenario. Sin embargo, más que, digamos, ese elemento es cómo está constituido todo el sistema electoral, ¿sí? Que permite, que facilita, que viabiliza el acceso al poder en Colombia. Tiene sentido qué pasa con el Consejo Nacional Electoral, qué pasa con la registraduría, y digamos que ahí hay unos cambios profundos y fuertes y claros para decir de que vamos a tener unos entes que sean más transparentes, unos entes que sean más independientes, y entonces simplemente pues la prohibición de la reelección, digamos que según la ley el registrador sería nombrado pues por concurso de méritos a través de las altas cortes, de los miembros de las altas cortes, pero el Consejo Nacional Electoral sigue teniendo la misma composición que está actualmente y se elige en el Congreso de la República con una adición, y la adición que se coloca allí, que incluso pasa pues por las reformas que se hacen en términos de toda la normatividad de los partidos, es el concepto de las famosas coaliciones. Entonces aquí puede ser hacer la elección del Consejo Nacional Electoral a través de las coaliciones. Es decir, que si yo miro la composición del Congreso y logro montar una famosa unidad nacional como la que está ahora, entonces voy a arrasar con todas las posibilidades de la democracia en este país. Es decir,
como el Congreso tiene la posibilidad de votar, entonces esas mayorías son las que van a terminar imponiendo el Consejo Nacional Electoral, van a imponer el Contralor, van a imponer todos los órganos de control desde esa misma condición. En ese sentido, ¿hacia dónde entonces se está equilibrando los poderes? Pienso yo, hacia cada día estrechar más las posibilidades de que la democracia en este país tenga mayor pluralidad, que sea mucho más proporcional. Yo creo que esto está tendiendo simplemente a volver a cerrar esos espacios y a tratar de que nuestro país vuelva a girar alrededor de dos fuerzas políticas. El famoso ¿Nos devolvemos a después de la Constitución? Yo sí creo que vamos tendiendo hacia el bipartidismo. Mira, cuando yo empiezo con ese tipo de reformas, que si yo trato de evaluarlas políticamente, le estoy tratando de generar unas fuerzas tan grandes a las direcciones de los partidos, ¿sí? Pero a esas direcciones de los partidos amarradas dentro de un sistema que es excluyente en la participación política, que es clasista, digamos, en la participación política, porque tienen mayores posibilidades de participar de acuerdo con los recursos que yo tenga en el bolsillo. ¿Sí? Y en la medida que yo tengo menos recursos, en la medida que se colocan volúmenes mucho más altos de votos para lograr ese tipo de participación, menos posibilidades. Entonces, menos posibilidades va teniendo la gente. Entonces, mire lo que pasó con el Mira, que en el último segundo logra pues sostener no tanto la curul, sino la personalidad jurídica. Sí, el Polo reduce la votación y muchos otros sectores que aspiraron y que estuvieron en el Congreso de la República desaparecieron de la vida política de este país. Entonces se va, digamos, cerrando más ese elemento. Y el otro punto que fortalece mucho esas presidencias, que va acompañado aquí en esta reforma, son las famosas listas cerradas y bloqueadas. Entonces, el lapicero de la dirección del partido va a definir cuál va a ser el orden de la lista. ¿Volvemos a los caciques? Volvemos al tema de los cacicazgos y entonces las opciones y las alternativas de la población a nivel de la escogencia mucho más libre, mucho más democrática de quiénes van a ser sus representantes, queda limitada por eso. Y entonces vamos a tener unos sectores partidistas muy fuertes que en la medida que tengan condiciones políticas, condiciones económicas para hacer campañas, unas campañas que no las financia en términos, digamos, totales el Estado como se ha planteado, que puedan ser democráticas y que puedan ser equitativas. Son profundamente inequitativas esas campañas que nosotros vivimos. ¿Quiénes manejarán el país entonces después de esta reforma? Termina manejando este país lo que se requiere para imponer un modelo de competitividad, un modelo de desarrollo neoliberal, un modelo de priorizar el interés privado. Va a terminar fundamentalmente en el manejo y en el control, no solamente de lo económico, sino también de lo político, de los famosos cacaos. Es decir, las posibilidades de que lleguen otros sectores cada día, desde mi punto de vista, se está limitando. Y estas reformas lo que tienden no es a generar un equilibrio de poderes, sino a excluir a muchos sectores de la posibilidad de la participación y del acceso fundamentalmente al poder. Jaime, vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso quiero que hablemos de ese calendario presidencial, de ese periodo presidencial unificado con los alcaldes y aterricemos a la ciudad de Santiago de Cali. Vamos a irnos unos mensajes institucionales y volvemos a mirar el panorama pues, de esta reforma y el proyecto que puede generarse en Santiago de Cali. Ya regresamos. Está viendo después, más adelante. Porque los colombianos exigen información veraz y oportuna y un periodismo independiente, crítico e investigativo, vea de lunes a viernes a la 1 de la tarde por el canal universitario de la Universidad del Valle, Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Dirige Raúl Ramírez Tovar. Este es el canal universitario. Porque Colombia se encuentra en un punto crítico. Tenemos una cita aquí en el canal universitario todos los jueves a partir de las 7 de la noche.
Analizaremos con responsabilidad, seriedad e independencia periodística los más palpitantes temas de la realidad nacional, departamental y local. No lo olvide, todos los jueves de 7 a 8 de la noche por el canal universitario. Presenta y dirige Raúl Ramírez Tobar. Los espero. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Y en penetración. Estamos ahora en el canal universitario de la Universidad del Valle, la hora del proconsumidor, con estrategias para enfrentar las situaciones de insolvencia, de endeudamiento, con estrategias concretas para recuperar sus valores pensionales no reconocidos por Colpensiones, con estrategias concretas para enfrentar los abusos de las compañías de seguro que no pagan. Tenemos una cita en el canal universitario de la Universidad del Valle, a donde teníamos que llegar. Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público. Jaime, quiero contarles a los televidentes que el tester está cumpliendo 4 años, este programa de análisis y discusión, de conocer cómo se desarrolla lo público, está cumpliendo 4 años. Lo estaremos celebrando con un foro, el tester mide lo público, con el foro Periodismo Alternativo y Defensa de lo Público. Tendremos la participación de Luis Alfonso Mena, director del periódico Paréntesis. Estará el director de Pacífico Noticias, Raúl Ramírez, del canal Telesur estará Milton Henao, quien estará acompañándonos, y el director del tester, Alex Pérez, que estará allí en esa discusión. 4 años, Jaime, donde hemos logrado pues trabajar arduamente desde este ejercicio de periodismo sindical, un ejercicio de investigación y de denuncia, no un ejercicio de periodismo contestatario, sino de denuncia y de conocer lo que pasa alrededor de lo público. Estaremos celebrando los 4 años de este programa, digamos que es el único a nivel nacional que se sigue manteniendo y que sigue desarrollando este tipo de ejercicio. Usted está invitado y esperemos que nos acompañe en el auditorio del CRE el próximo 6 de octubre, 3 de la tarde, Jaime. 6 de noviembre. 6 de noviembre, perdón. No, muchas gracias y felicitaciones, pues digamos que es un esfuerzo muy fuerte por sostenerse, por mantenerse en una línea, digamos, de desarrollo, que a lo largo de estos 4 años lo que yo he visto es de que ha tenido la posibilidad del tester de invitar distintas, digamos, visiones políticas e ideológicas alrededor de puntos cruciales de la nación, del municipio, y que para la comunidad, para la información de la comunidad, es muy importante porque nosotros vivimos con unos medios de comunicación masivos profundamente desinformadores. Entonces, eso es un abrazo y una felicitación por Bueno, muchas gracias, Jaime. Se nos acaba el tiempo. Voy a preguntarle dos hechos. El calendario electoral que pretenden, digamos que nivelarlo, ¿eso qué afectación tendría para una ciudad como Santiago de Cali? ¿Y cuál es el impacto de esta reforma en el tema de la descentralización política y administrativa de Colombia? Bueno, unificar las elecciones implicaría igualmente que nos devolviéramos como al periodo anterior, en donde las grandes maquinarias entonces imponen también dinámicas a nivel de los locales. Ya ni siquiera las posibilidades de algunos movimientos de carácter local tendrían mayor vida cuando van a competir en unas elecciones profundamente desequilibradas, porque van a arrastrarse de manera conjunta, ¿sí? Los grandes liderazgos nacionales con algunos tipos de liderazgos locales que no tengan la fuerza suficiente, pero que son arrastrados por esa corriente que tiene mayor peso a nivel nacional. Eso
en términos de la autonomía de los municipios, en términos de lo que se ha conquistado en la relación mucho más democrática entre gobierno y ciudadanos, yo creo que quedaría profundamente desvirtuado y las dependencias serían mayores, porque esos grandes caciques entrarían a orientar la vida de los municipios. Yo me imagino que esos grandes caciques empezarían a cobrar algunos alcaldes que pudieran surgir, algunos concejales que pudieran llegar, de que su elección se debe fundamentalmente a que él fue el que arrastró, digamos, esa votación. Entonces me parece profundamente negativo. Y para el caso de Cali, para poder unificar eso, si la idea pues digamos, fortalecer este tipo de ejercicios que se han vivido aquí entre nosotros, yo creo que para el caso nuestro... El alcalde Guerrero dice que a él sí le interesaría porque es él quiere terminar su periodo y terminar su trabajo. Bueno, uno diría, pues sí, ha trabajado, pero en función de unos sectores de esta sociedad. Del pueblo caleño. Y de unos sectores, no del pueblo caleño, porque, digamos, si tenemos el último referente, que sería el POT, es un POT que no genera participación ciudadana, que no concerta con la comunidad, que le impone una serie de medidas y que su efecto fundamental va a ser generar mayor exclusión y desplazamiento, como está pasando con la gente de Ciudad Paraíso y como va a pasar con la gente del Jarillón del Río Cauca, del Hormiguero, de la Playa Renaciente, etcétera, etcétera. Y además, tendríamos una situación bastante complicada, a no ser de que durante este proceso electoral los amigos de los ingenios le puedan dotar de la suficiente dulce para hacer mermelada o para hacer manjar blanco, que es, entiendo, la forma como, según sus declaraciones en la prensa, se ha relacionado con el Consejo Municipal. Usted está hablando de lo que dijo el señor alcalde. El señor alcalde dijo que el Consejo para el POT le mandaron no un potecito, sino una canasta de productos de la mermelada. Él lo dijo. Él manifestó públicamente de que parte de los inconvenientes en la relación que tenían con el Consejo es que el Consejo pedía mucho, pero que además era como de malas costumbres. ¿El alcalde fue concejal? Sí, el alcalde fue concejal. ¿Recibiría mermelada? No sé. Él dijo que había malas costumbres porque uno con la boca llena no habla. Y lo dijo con todas las palabras en un medio de comunicación de la ciudad. Sin embargo, no hay una reacción, digamos, clara y fuerte por parte de los concejales para salir pues, a contrarrestar, digamos, ese tipo de declaraciones. ¿Sí? Pero esas declaraciones las dio el alcalde. Entiendo que la concejal Patricia Molina sí se le paró y planteó, digamos, en términos de diferenciarse de ese tipo de conductas y reclamó una relación mucho más digna con el Consejo Municipal. En la medida en que se supone que en este famoso equilibrio de poderes, que no es ningún equilibrio de poderes, se supondría de que el Ejecutivo no debería interferir en las decisiones del cuerpo colegiado. Pasó a nivel nacional, Gidis, Teodolindo, todo lo que hemos escuchado, y pasa a nivel local con esas declaraciones. Aquí hay que pedir mermelada y entonces hay que resolver con mermelada. Como estamos en el Valle del Cauca y vamos para diciembre, entonces de pronto podemos resolver con manjar blanco. Pero para la comunidad caleña tendríamos una ciudad que estaría en un periodo de 2 años más para poder empatar los periodos, estaría más enfilada hacia entregársela a los sectores empresariales, al sector privado, estaría más enfocada hacia ese escenario y no fortalecer la democracia, que es lo que se ha vivido hasta ahora con el gobierno de Rodrigo Guerrero. Ayúdeme a entender algo. Entonces, si en el caso de nivelar estos periodos, los ingenios ayudarían a que los próximos 2 años, después de terminar el periodo que termina el año siguiente, seguiría todo el tiempo en Navidad, todo el mundo endulzado. Pues yo me imagino que sí, porque además, pues, digamos que con este alcalde se logra sacar toda la perspectiva del G11, que es el impulso de la agenda regional, con el famoso clúster del azúcar, que es el clúster que ellos consideran que es más importante y está dentro de toda la agenda regional, que comunica no solamente Buenaventura y Cali, sino que comunica la región del occidente con el oriente a través de la altillanura, donde también hay inversiones de los ingenios y donde también ha pasado el agroingreso seguro, y que muchos de esos zonas de acaparación de tierras, de acuerdo con las denuncias que hizo el representante en su época, Wilson Arias, hoy son objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República. Bueno, quiero en este momento, Jaime, ceñirme a un comunicado que entrega la organización Sintra en Cali frente a lo que usted menciona, frente al plan de ordenamiento territorial.
Y este pronunciamiento es un pronunciamiento que generan las organizaciones que respaldan a la Junta Directiva de Sintrencali. ¿Por qué razón? Porque estas organizaciones sociales y comunitarias, también las estudiantiles y las sindicales, las no gubernamentales y las defensoras de derechos humanos, suscriben un pronunciamiento donde reconocen la determinación de la Junta Directiva de Sintrencali, del Sindicato de las Empresas Municipales, de orientar el sindicato a la confrontación del modelo de ciudad de corte neoliberal que está profundizando el alcalde Rodrigo Guerrero, el cual está diseñado en función de los intereses de la élite empresarial, generando el despojo de la población y sometiendo al patrimonio público al interés pues, de los privados. En este caso, estas personas que se unen a esta decisión reconocen la importancia de la oposición que han realizado al plan de ordenamiento territorial, la oposición que viene generando Sintrencali, que fue aprobada con el rechazo digno, ¿cierto?, de 2 concejales. En este caso ha sido significativo el aporte que han realizado a través de foros de ciudad, reuniones, donde han explicado suficientemente lo que significa el plan de ordenamiento territorial, el cual se va a traducir en desigualdad, en segregación social, y que va a someter a las empresas municipales de Cali al servicio del sector inmobiliario y de la construcción, principales acumuladores, especuladores, en este caso en la ciudad de Cali y en la tierra urbana. En este caso, pues, los firmantes de esta declaración dicen que se unen o que declaran el apoyo total de manera coherente, como la Junta Directiva de este sindicato Sintrencali ha venido denunciando la mermelada que usted hace un momento mencionaba, que fue recibida por algunos concejales de Cali para aprobar el plan de ordenamiento territorial, según lo declaró públicamente el alcalde Rodrigo Guerrero. En este caso, la lectura que usted le da a digamos que declaración que hacen las organizaciones sociales, sindicales, laborales, estudiantiles de Santiago de Cali a apoyar lo que viene haciendo Sintrencali. Pues yo estoy de acuerdo, suscribiría, digamos, desde mi postura, suscribiría ese tipo de declaraciones. Yo creo que hay que darle un apoyo al ejercicio que ha hecho Sintrencali, ya no solamente porque debata y genere algunas condiciones para garantizar mejores condiciones para los trabajadores, sino que también se apropia de temas de ciudad. Eso me parece importante. Pero aprovecho también aquí para la última frase en ese sentido. La reforma de equilibrio de poderes no toca en absoluto los estatutos para garantizar la oposición en este país, para que sea realmente democrático este país, para que se puedan expresar y no tengan que tener el temor de cortapisas o posibilidades de censura cuando yo critico a una administración, ya sea de una organización sindical o de una organización política. Entonces no hay garantías para eso y eso no se establece en la famosa reforma que ha planteado el gobierno del señor Santos. Concluyamos en 30 segundos, Jaime. ¿Qué es la reforma de poderes? Yo creo que la reforma de poderes es una concentración del poder político en unos poquitos. ¿Y a quién va a no beneficiar? A las grandes mayorías de este país. ¿Y a quién va a beneficiar? A las minorías, a los grupos privados, a lo que se requiere hoy para imponer un modelo neoliberal en Colombia. ¿Se fortalecerá la oposición con esta reforma? Pues aspiramos a que se generen las grandes marchas, las grandes movilizaciones y que entremos dentro de la corriente de cambio que ha vivido América Latina. Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, etcétera. Nosotros estamos como atrasados en las posibilidades de cambio en América Latina para tener un país mucho más democrático. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted por la invitación. Muy bien, recordarle a nuestros televidentes nuestras redes sociales, en Twitter, el Tester _Mide, en Facebook, el Tester Mide lo Público, nuestro correo es el testermidelopúblico.colombia@gmail.com y nuestro canal de YouTube, donde usted puede bajar nuestras notas, donde usted puede ver nuestros programas, es el Tester Mide lo Público. Agradecemos pues la amabilidad de permitirnos llegar a sus hogares con temas de ciudad, temas de región y temas de país como el que hemos analizado en compañía del profesor Jaime Perea. La invitación pues para el próximo martes, no sin antes recordarle que lo público tiene que permitir el desarrollo de una ciudad como Santiago de Cali, lo público hay que defenderlo y lo público es lo que nos permite construir una ciudad donde usted y yo podemos vivir. Y esa ciudad que se construye, se tiene que construir desde la solidaridad social, la participación de la comunidad en la defensa de lo público. Por eso nos despedimos con lo que fue la segunda minga comunitaria que se desarrolló allí en el sector de San Pascual.
A todos ustedes, amables televidentes, muchas gracias y recuerde, el tester, mídelo público. En el centro de Cali se realizó la segunda minga comunitaria por el derecho a la ciudad y lo público. Esta minga comunitaria, convocada por Sintra en Cali, reunió organizaciones sociales, sindicales y comunitarias que se dieron cita en la plazoleta de la calle 15 con carrera 15 para socializar la realidad de los barrios San Pascual, Calvario y Sucre, amenazados por el despojo del plan de ordenamiento territorial y el alcalde Guerrero. Nunca nos ha mirado la del Estado, porque en este momento nosotros estamos sufriendo mucho aquí en Cali. Las mujeres salen a la calle, piden la plata y pagando el arriendo, pagan diario 10.000 pesos y nosotros con eso sostenemos la comida. Habitantes de este sector recibieron atención médica y asesoría en servicios públicos, lo que demuestra la solidaridad y el trabajo comunitario en estos espacios de integración social. La lucha por la defensa del territorio y por el derecho a una vivienda digna es una labor que involucra a todos, motivo por el cual miembros de las organizaciones sindicales hacen visible la problemática que viven comunidades abandonadas de Santiago de Cali. Aquí estamos los de Julio Rincón, estamos los del Farillón, acompañando a los de San Pascual para que defiendan con dignidad sus viviendas. Sintra en Cali revive la minga y el trabajo social como un espacio para hacer visible la oculta realidad de las comunidades caleñas, ofreciéndoles atención social y elementos para la defensa de su territorio. Sintra en Cali hace presencia en la minga comunitaria de los diferentes barrios de la ciudad, porque ha entendido que no es solamente una organización sindical que defiende los derechos de los trabajadores, sino que es una organización social que está en defensa de toda la comunidad y de toda la problemática que se vienen presentando en los diferentes espacios con este alcalde nefasto que hemos tenido en este periodo.